De vuelta con ustedes en esta transmisión especial. Otro de los temas importantes, relevantes en las últimas horas es el informe que dio a conocer el gobierno federal, concretamente el secretario de Seguridad del gobierno federal en la mañana junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se hablaban de temas como el homicidio, como el feminicidio, de lo cual ya estaremos platicando con mucho más detalle. Había algunos elementos en donde se presumía que el homicidio habría bajado, por lo menos en el último mes, y temas como el robo de vehículos, el secuestro en algunas entidades. Vamos a platicar con Carlos Rubio, gerente de riesgo político en Integralia. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes. Gracias, Carlos. Háblanos más, por favor, sobre este reporte de seguridad que ha presentado Integralia. De acuerdo, sí, el viernes pasado publicamos un reporte en el que analizamos a detalle lo que ocurrió en el periodo de la contingencia sanitaria, en lo que llevamos entre los meses de marzo y mayo de 2020 en materia de seguridad pública, y lo que vemos muy en línea con lo que señaló el secretario de Seguridad Durazo hoy por la mañana, es que la mayoría de los delitos de alto impacto, incluyendo secuestro, robo, extorsión, entre otros, han registrado una disminución en los últimos meses. Sin embargo, pues consideramos que esta disminución no se explica por un cambio en la estrategia de seguridad o por una acción gubernamental específica, sino más bien por la misma contingencia sanitaria, ¿no? Que redujo pues la cantidad de gente que está en las calles, que ocasionó que muchos negocios estuvieran cerrados y pues eso reduce las oportunidades para delinquir. Alternativamente, también puede haber ocurrido una reducción en el número de denuncias que se presentaron ante las fiscalías estatales por el simple miedo de contagio. Sin embargo, algo muy importante que destacamos en nuestro reporte es que esa misma reducción no se registró para la tasa de homicidios dolosos. Cuando comparamos el trimestre marzo-mayo de 2020 con el mismo periodo del año anterior, lo que vemos de hecho es un aumento de 3%. Y esto nos habla que a pesar de las medidas de confinamiento social, los grupos del crimen organizado pues siguen enfrentándose por el control del territorio, sobre todo en la zona del Bajío, en el estado de Guanajuato, que es un foco rojo muy grave, y en el noreste del país. ¿Qué tal, Carlos? Te saluda Ana María Salazar. Muy interesante tus comentarios. Déjame, y el reporte que publicaron. Pero déjame te pregunto, en base a la información que publica el día de hoy el gobierno y que desplaya el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, ya podemos empezar a pronosticar qué podría suceder una vez que hay una apertura, un desconfinamiento mucho más amplio en el país, porque este tipo de homicidios, aunque sí podrían estar relacionados, o el nivel podría estar relacionados con un desconfinamiento, también hay que decirlo que este tipo, pues, hay otro tipo de delitos que también en donde hubo una reducción importante, que podrían incrementar, que no están relacionados al crimen organizado. No sé si me entiendes la pregunta. Entonces, si una vez que hay un desconfinamiento, podríamos pensar que se disparan los homicidios y otros tipos de delitos por el simple hecho de que hay más personas que están circulando y que están fuera de sus casas. Sí, hola Ana María, muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Nosotros creemos que, bueno, una vez que se reactiven las actividades económicas, que se reduzcan o las medidas de confinamiento, lo más probable es que aumente o que regresen a las tasas de aumento usual que tenían la mayoría de los delitos de alto impacto, el secuestro, el robo, la extorsión, como ocurrió durante la contingencia sanitaria de la influenza H1N1 en 2009. Ahí lo que vimos fue que durante el periodo de confinamiento prácticamente se estabilizaron o se redujeron todos los delitos de alto impacto para después regresar
a los niveles anteriores una vez que concluyeron las medidas de confinamiento, ¿no? Y nosotros estimamos que uno de los delitos que quizás registre este aumento en los próximos meses va a ser el robo a transportista. De hecho, ya lo hemos estado viendo en algunos estados de la República, que empieza a aumentar nuevamente. Entonces, pues sí parece que una vez que estemos transitando hacia esta nueva normalidad, se van a ir regularizando las tasas de delitos. Carlos Rubio, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro, muy buenas tardes. Me gustaría que nos platicaras sobre la Guardia Nacional. También tengo entendido que hicieron ustedes dentro de este estudio pues un análisis al respecto, cómo se ha logrado asentar, qué logros han tenido, cómo va su desarrollo después de un año de su creación. Una de las principales apuestas del gobierno federal en materia de seguridad, la creación de la Guardia Nacional, que sustituyó a la Policía Federal y que pues hasta el momento aún quedan muchas preguntas que hacer, que resolver sobre este cuerpo policial que no se sabe bien si es militar o no, o es civil, pero está entre el mando militar, pero al mismo tiempo el que lo dirige es una persona civil. En fin, ¿qué está pasando con la Guardia Nacional? Coméntanos. Hola Omar, buenas tardes. Sí, totalmente de acuerdo. Uno de los componentes que analizamos en nuestro reporte es la Guardia Nacional, la principal apuesta de la política de seguridad de este gobierno federal. Sin embargo, lo que estamos destacando es que hay muy poca claridad, muy poca información sobre lo que ha ocurrido con la Guardia Nacional en el último año. Sabemos muy poco del tipo de operativos en el que están participando sus elementos. Desde el principio del año anterior, un contingente muy importante se desplazó a la frontera sur para tratar de detener el avance de los migrantes centroamericanos que tenían por objeto llegar hacia Estados Unidos. En el contexto de la contingencia sanitaria también hemos visto que un contingente importante, la Guardia Nacional, se ha tenido que dedicar a tareas de salubridad pública que van desde la revisión de filtros sanitarios hasta el resguardo de instalaciones como hospitales, clínicas, laboratorios y el mismo traslado de medicamentos, ¿no? Y pues esto parece distraer un poco la atención de los guardias de la tarea principal, que es pues la seguridad pública, ¿no? Sin embargo, como bien comentas, contrario a lo que establece la reforma constitucional que dio origen a la Guardia Nacional, es un cuerpo mayoritariamente militar. Las últimas estadísticas hablan de poco más de 80% de sus elementos que de hecho siguen adscritos a las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional. Y además hicimos un análisis para ver qué había pasado con la tasa de homicidio doloso en las 10 entidades que tienen la mayor presencia de guardias nacionales en términos de cada 100,000 habitantes. Y lo que vemos es que de esas 10, en 6, la tasa de homicidios dolosos de hecho ha aumentado. Entonces no parece que los guardias nacionales hayan logrado detener o reducir incluso la violencia homicida en el país, que pues es una de sus tareas principales. Y además, si lo vemos en términos de confianza ciudadana, la Guardia Nacional no ha logrado superar por mucho el nivel de aprobación que tenía la ya extinta Policía Federal, como mencionas, que generalmente se encontraba en alrededor de 63-62% de la población encuestada por el INEGI. La Guardia Nacional, por su parte, tiene alrededor de 68-69% de aprobación, ¿no? Es una tasa, un porcentaje muy inferior al que registran las Fuerzas Armadas, que está arriba de 80%. Entonces, pues a pesar de que la Guardia Nacional está compuesta por militares, no parece que ese nivel de aprobación se esté traduciendo hacia la Guardia. Entonces, pues quedan muchas incógnitas sobre lo que está pasando con la Guardia Nacional. 6 minutos, voy a corte. Correcto. Bien, ahora bien, en este sentido, Carlos, dentro de lo que se espera a corto plazo en este informe que ustedes están proporcionando, pues es tremendo la expectativa, porque dada la falta de una estrategia de seguridad concreta, de combate a la delincuencia organizada, es probable que algunas organizaciones, dicen ustedes, organizaciones criminales, salgan fortalecidas de la contingencia sanitaria
con una base de apoyo social más fuerte, que eso también me parece gravísimo, con un apoyo social más fuerte y una presencia territorial mejor arraigada. Terrible panorama, Carlos. Sí, terrible. Lo que hemos visto en estos últimos meses es que varias de las organizaciones criminales están aprovechando el contexto de la contingencia sanitaria y pues de la crisis económica misma que está ocasionando, pues para afianzar sus bases de apoyo social, ¿no? Hemos visto en muchos estados de la República, en Tamaulipas, en Sinaloa, en Jalisco, en algunos otros, que bandas criminales están repartiendo despensas alimentarias, apoyos. No es la primera vez que ocurre, sin embargo, pues parece que este tipo de actos tienen por objeto ganarse la confianza de la ciudadanía en este momento de emergencia, y pues con eso ganarse el apoyo del pueblo en un momento de confrontación con las fuerzas de seguridad pública, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí vemos un panorama negativo, al menos en el corto plazo, sobre todo porque no parece haber un cambio en la estrategia. Hoy mismo el presidente dijo que, descalificó la gravedad de los videos que publicó el cártel Jalisco Nueva Generación a lo largo del fin de semana, diciendo que la estrategia va bien, y que no va a responder a intimidaciones, ¿no? Entonces no parece que haya tampoco una voluntad por parte del gobierno federal para modificar la política de seguridad y cambiarla de manera urgente para fortalecer a los cuerpos civiles, sobre todo. Carlos, ¿ustedes han hecho algún estudio para tratar de establecer el impacto de este programa de austeridad y cómo ha afectado la estrategia del gobierno federal para el combate no solamente al crimen organizado en general, sino cómo ha impactado en los estados y en los municipios que tienen la responsabilidad del fuero común? Entonces, ¿hay algún dato, hay alguna referencia de qué está pasando con los presupuestos de los gobiernos estatales y municipales y cómo ha afectado el programa de austeridad pues la capacidad del gobierno de poder perseguir delincuentes en general? ¿Tienen porcentajes de reducción de presupuestos? Sí, de hecho, México Evalúa sacó recientemente un estudio en el que hace ese análisis para ver qué tanto se redujo el presupuesto de seguridad pública como resultado de las medidas de austeridad que anunció el presidente en abril, y lo que vemos es una reducción de 30% del presupuesto asignado para 2020 para las Bien, bueno, pues mientras nos hablaba Carlos Rubio, gerente de riesgo político en Integralia. Adelante, Ana María. No, le estaba comentando, ojalá que regrese Carlos, porque aquí, compañeros, hay como un doble dilema o triple dilema. Por una parte, hay un problema de la estrategia, en donde la gran apuesta, como lo mencionó Omar muy bien, es la Guardia Nacional. También hay un problema en términos de la estrategia del mismo presidente de la República, en donde ha hecho una decisión de apostarle a los programas de apoyo y los abrazos y no balazos. Y el tercero, que se ha hablado muy poco públicamente, es que de facto ha habido una reducción muy, muy importante en los programas de seguridad, no solamente a nivel federal, sino a nivel municipal y en los estados. Y como todos sabemos, ustedes, compañeros, que han hablado, que han entrevistado a muchas personas sobre los temas, no se puede tener una estrategia completa si es que no incluye los municipios y los estados. Y estábamos comentando, Carlos, sobre este tema de la reducción de los presupuestos, y ahí fue donde nos interrumpimos, donde se interrumpió la llamada. Entonces, ¿cuánto calculan o cuánto se calcula que se ha reducido el presupuesto para el combate de la inseguridad en el país? Sí, perdón, se cortó la llamada, pero bueno, les comentaba que México Evalúa sacó un estudio en el que asegura que el presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública se redujo 30% como resultado de las medidas de austeridad que aprobó el presidente en abril. Es una de las reducciones proporcionales más grandes de la Administración Pública Federal, y lo más probable es que los recortes más grandes se den en los rubros de prevención del delito, readaptación social y procuración de justicia,
inmediato, los cuales son componentes pues indispensables de una estrategia de seguridad efectiva y de largo plazo. Y además también en abril se permitió a los gobiernos estatales y municipales redirigir los fondos que habían estado asignados como parte del Fortaseg y el FASP, que son dos fondos específicos en materia de seguridad pública, sobre todo dirigidos al fortalecimiento y equipamiento de las policías locales para tareas de salubridad pública. Entonces se les permitió utilizar esos fondos que para 2020 tenían un presupuesto aproximado de 11,000 millones de pesos en todo el país para tareas de salubridad que van pues obviamente desde los costos extraordinarios que ha generado la contingencia sanitaria, ¿no? Entonces eso también muy probablemente tendrá un efecto negativo sobre el equipamiento y fortalecimiento de las policías estatales, que pues es una tarea urgente que queda pendiente todavía en este sexenio. Carlos, ¿cuál es el panorama que nos das al corto plazo? Sé que también hacen esta evaluación, sobre todo para que la ciudadanía entienda dónde van a estar los principales problemas de inseguridad. Aquí mencionan dos, ¿no? Que en algunas regiones aumentarán los enfrentamientos violentos, sobre todo en el Bajío y noroeste del país, o también nos dan un dato muy revelador, que se espera un repunte de los casos de robo a transportistas, sobre todo en la zona centro del país, en las carreteras que conectan el puerto de Veracruz con la Ciudad de México, entre otros puntos. Platícanos un poco más al respecto, hacia dónde, hacia qué zonas se están moviendo pues los índices dentro de el crimen y la inseguridad en México. Sí, de acuerdo. Bueno, como les comentaba al inicio, tenemos 5 focos rojos de la violencia criminal en México, que son Baja California, Colima, Michoacán, y bueno, otros 2 que no recuerdo ahora, pero bueno, básicamente esta violencia responde a enfrentamientos entre grupos del crimen organizado que creemos van a continuar o incluso se van a fortalecer en los próximos meses, como pues señaló el mismo Cártel Jalisco Nueva Generación este fin de semana. Como comentamos hace unos momentos, también esperamos un repunte de la mayoría de los delitos de alto impacto que no tienen necesariamente que ver con las organizaciones criminales o los grandes cárteles, sino simplemente con la delincuencia, pues por llamarlo así, de calle, o los robos que no son perpetuados por los cárteles, sino por delincuentes comunes. Ese tipo de delitos tiende a concentrarse en las zonas urbanas, sobre todo pues en la Ciudad de México, en otras urbes del país. Vemos también un repunte, y esto me parece muy relevante, de las tasas de homicidios dolosos en los estados aledaños a Guanajuato. Guanajuato pues ha registrado un repunte muy importante de homicidios como resultado de este enfrentamiento entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel Santa Rosa de Lima, pero parece que ya se está desbordando también a estados aledaños. En este periodo de marzo a mayo de 2020, en comparación con el mismo periodo del año anterior, la tasa de homicidios dolosos aumentó en Querétaro, en San Luis Potosí, en Zacatecas. Entonces parece que ya no está contenida solamente en Guanajuato, sino que se está desbordando también la violencia. Estos estados todavía tienen tasas muy pequeñas, sin embargo es una señal de alarma de que es necesario fortalecer la presencia de la Guardia Nacional, por ejemplo, en esta zona del Bajío que pues podría experimentar un aumento importante de violencia. Muy bien. Carlos Rubio, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. De acuerdo, muchas gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego. Momento de la pausa. Tenemos más. Volvemos.